Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una de las frases más usadas en el mundo cristiano es: no es por lógica, es por fe. ¿Qué hay detrás de esta frase? ¿Dios está en contra de la lógica? ¿Acaso Dios no nos pide andar en fe? ¿Cómo se relacionan fe y planificación? Acompañemos a Alex y a Marcelo para responder estas interesantes preguntas, aquí, Entre Semana. Entre semana, donde el café fluye y las preguntas y las frases cristianoides abundan. Totalmente, absolutamente. ¿Cuál es la que sigue? Ya hay muchas, ¿no? Hemos tenido que descartar y a la medida varias. que vamos hablando van saliendo más. Hoy vamos a explorar una que también viene en muchas diferentes versiones. Sí. No es lógica, es fe. Oh. Algunos citan a Isaías 55. Perdón, amén. Amén. Eso está bien. Sí. No. Algunos citan Isaías 55, dicen, es que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y suena bien y, bueno, es bíblico. Ajá. En el sentido de que esa frase existe en la Biblia, la segunda, esa ¿no? expresión. Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Pero son frases cristianoides porque muchas veces tienen otra meta, ¿no? La meta no tiene tanto que ver con hacer un estudio bíblico acerca de estas cosas, sino que tienen que ver con tratar de divorciar un proceder lógico, un pensar acerca de mis decisiones y decir, no, todo esto tiene que ver con fe. Sí. Vienen otras versiones también, ¿no? Sí, y no solamente otras versiones. Se van solapando con Dios así lo quiso, Dios me lo mostró. O sea, hay puntos de intersección entre una y otra, ¿no? Otra forma de expresarlo podría decir, da un paso de fe, ¿no? Quizás esta frase, a diferencia de las otras dos, a veces no solo se usa cuando yo tomo una decisión, sino cuando otro también me aconseja. O sea, no tomes decisiones por lógica, tómalas por fe, da un paso de fe. O quizás la expresión, bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Un amigo ahí que nos ha estado ayudando nos dijo, esta es otra manera de decir, no es lógica, es por fe. Bueno, estoy decidiendo alguna cosa y como el broche de oro final, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver si lo que yo quiero es lo que Él quiere. Sí. O sea, y si sigue, entonces Él quiso. Y si no sigue, pues no quiso. Claro. Otra forma, ¿sabes en qué círculo o en qué contexto se usa mucho esto de no es lógica, es fe? En contexto de llamado de Dios. Hemos hablado de eso en episodios anteriores y personas que están en esa búsqueda de servir al Señor de una manera profesional, mal llamada a tiempo completo, donde deja todo por el llamado de Dios. Sinónimo, toma decisiones ilógicas, porque esto no es lógica, es fe. Es fe, ¿no? claro. Y si hay que dejar todo y ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. No, y vienen varios versículos a mi mente que podríamos usar. ¿Qué tengo atrás? Tengo al buró de crédito. Claro, tengo una cantidad de deudas que por eso me estoy yendo y dejando todo. ¿Qué estás dejando atrás? Creo que, o sea, a ver, mencionaste Isaías 55, ¿no? Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. ¿Qué otra verdad hay detrás? Es que, claro, fe es el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, mencionado 3 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? En Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Mismo Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, yo creo que estas frases se van sumando el uno al otro. Ajá. Es más, hay veces donde en una conversación uno puede escuchar todas, o sea, las tres, ¿no? Porque cuando yo quiero sostener lo ilógico de lo que Dios me confirmó, ajá, tengo que decir de que, bueno, pero no tiene que ver con la lógica, es fe. Porque ajá, es como que Dios me lo confirmó, pero si yo empiezo, porque tú dijiste, pregunta, sí, ¿y cómo te lo confirmó? ¿Cómo te lo confirmó? Ahí cuando ya no tengo argumentos y no tengo dónde irme, entonces digo, pero es que no te puedo explicar porque esto no tiene que ver con lógica. Esto es fe. Y termina siendo un argumento, o sea, circular. Sí. Y es casi un silogismo, ¿no? Mira, A, Dios así lo quiso. Y si llegas a preguntar algo, B, Dios me lo confirmó. Y si conclusión, y si el por qué. Ajá.
porque no es por lógica, es por fe. Sí. Y si termina siendo una mala decisión, bueno, es que Dios... Vuelvo al inicio, Dios así lo quiso. Bueno, Sí. pero... Y claro, y quizás las tres unidas termina siendo casi no solamente circular, es un bucle es un bucle de tiempo donde uno no sale más. Claro. Y ahí nunca me hago cargo de las decisiones, nunca voy avanzando o aprendiendo ni siquiera de mis malas decisiones. Ahora, estamos de acuerdo, porque no estamos hablando en contra de la fe, ojo. O sea, No. parte de la verdad de estas frases es que claro que la fe nos impulsa, nos guía, por fe entendemos. Pero mira qué interesante, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por fe entendemos que el universo fue constituido de lo que no se vio. Pero mira, fe y entender nos traen enojados, ¿no? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 que yo sé en quién he creído. O sea, saber algo no está en contra de qué es lo que he creído. O sea, ¿a dónde voy con eso? Que se usa generalmente cuando yo quiero disociar cualquier pensamiento lógico. Cuando ni siquiera quiero pensar. Cuando no quiero pensar y quiero tomar una decisión, digo, es que no es lógica, fe. Claro. Bueno, una vez recibimos una llamada de una persona que decía, hermano, estoy en el aeropuerto. ¿Cómo? Es que Dios me llamó a otro país. ¿Y tu familia? No, es que yo salí después, yo por fe los voy a traer. ¿Pero qué necesita? No, necesito $50 para poder pagar el impuesto del aeropuerto y después me voy. Y es como que, espera. No hay nada de lógica en lo que estás diciendo. Y era como que, o sea, si pongo a Dios de frente, entonces puedo suspender cualquier lógica. Claro. Y puedo tomar cualquier decisión loca y no tener que responder a nadie. Bueno, entonces quizás ahí hay otra forma en que se usa, cuando nuestras decisiones son irresponsables. Y creo que ahí está el punto. A ver, por supuesto, porque aquí están los dos extremos, y lo hemos dicho, ¿no? Uno se puede caer de los dos lados del caballo. Hay gente que la lógica los lleva a que jamás van a dar un paso de fe, ¿no? Eso los lleva a tomar una decisión tan calculada que no hay ningún espacio para decir, ¿sabes qué? Oye, ¿y esto que no sabes? No, hasta que no tenga todas las variables controladas en esta decisión, no tomo ninguna decisión. Y Claro. creo que eso también está mal. Sí, porque no podemos saber todo. Lógico. Pero hay personas que nunca sí. toman decisiones y están paralizadas toda la vida esperando que todas las variables se pongan en orden, que todos los planetas se alineen a la forma y el día que él quiere. Ahora, del otro lado está la irresponsabilidad. Porque, honestamente, el ejemplo que colocabas recién, eso es una irresponsabilidad. Y creo que tenemos que ser contundentes en eso. Dios no obra en la irresponsabilidad. Fe nunca es sinónimo de irresponsabilidad. Pero por la fe Abraham salió sin saber dónde iba. Espérame. Sí, a ver, una cosa es decir, ¿sabes qué? No tengo claro el panorama. Sé que Dios está guiando mis pasos, creo que van en esta dirección, estoy tomando estas decisiones, no tengo claro, pero empiezo a orientar mis velas en una dirección. Pero eso es muy diferente a decir, ¿sabes qué? Me voy. Porque yo creo que Dios me está llamando y esto no es por lógica. Y como dijiste tú, ¿y qué dejas detrás? Dejo el buró de crédito, dejo deudas, dejo una casa sin pagar, dejo una familia destruida, dejo mi trabajo de forma irresponsable. O sea, dejo todo en el nombre de la fe. Yo creo que Dios nunca bendice la irresponsabilidad. Y en ese sentido quiero ser súper contundente. Claro que se necesita fe. Por supuesto, por fe andamos, no por vista, 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Pero no veo en la Escritura que fe sea sinónimo de irresponsabilidad. Y eso, yo creo que ahí está el problema. Yo creo que muchas veces detrás de esto está esa sensación de... O sea, no sensación, está el no hacerme cargo, pues. Y ser responsable. Oye, si tienes un contrato de trabajo, termínalo. Si tienes una deuda que pagar, págala. O sea, ser responsable con tus, valga la redundancia, con tus responsabilidades, porque Dios ahí también obra. Y se necesita tanta fe para ser responsable con los compromisos que he asumido y no usar la fe para no hacerme cargo. Sí, y
incluso para nuestro testimonio. O sea, las personas de afuera que ven, hay veces donde da pena escuchar de personas que usan a Dios para tomar un montón de decisiones irresponsables y culpan a Dios por su irresponsabilidad. Entonces la persona dice, sí, no, yo contraté un par de cristianos, pero ¿sabes qué? Dios le mostró otra cosa me dejaron tirado con el trabajo. Entonces, o sea, Dios pues terminó siendo mi peor riesgo de empleo. Claro. Entonces quiero personas que no tienen nada que ver con Dios, porque así cumplen. Y eso es una pena. Sí. Porque cuando empezamos a culpar a Dios por nuestras malas decisiones y nuestra irresponsabilidad, ahí es donde empiezan a haber problemas. Incluso personas que miramos ahora para atrás y vamos viendo sus vidas y los tenemos como punto de referencia, cuando empezamos a rascarle un poco las decisiones que fueron tomando... La vida oculta de... Pues sí, o sea, uno de los misioneros grandes e importantes es David Livingstone, que fue a África y evangelizó y un montón de cosas. Bueno, excelente, pero dejó abandonado a su esposa y a sus hijos en Inglaterra. Llegaba suficiente tiempo para dejar a su esposa embarazada, después se iba de vuelta. Pregúntale a la esposa cómo se volvió, loca. Bueno, y ella terminó buscándole en África. Dijo, no, él no me va a dejar de vuelta y me voy ahora. Y yo no conozco, tendría que ver la historia, pero yo no conozco ningún Livingstone que haya seguido su legado. ¿Por qué? Porque imagínate ser hijo de David Livingstone. Wow, tu papá, excelente, qué gran hombre de fe y todo lo demás. Sí, pero yo no lo conocí, porque yo me crié en un orfanatorio. Y eso, más que traer gloria a Dios, o sea, la manera de traer gloria a Dios es destrozando mis héroes de la fe. Pero es que es la realidad. Es la realidad. Sí. Y no podemos decir, bueno, pero Dios le usó y no se trata de lógica, se trata de fe. Y ahí es donde tratamos de solapar malas decisiones. Sí, y creo que ahí tenemos que hablar de un tema no cómodo. Porque una cosa es que yo tome decisiones. Marcelo dice, ok, esto no es lógica, es fe, y yo tomo una decisión, pero qué peligro es que yo le diga a otro, hey, tienes que tener fe, deja todo. Ese para mí es mi mayor temor en esta frase, porque al final se termina coaccionando a alguien a tomar una decisión en el nombre de la fe, y cuando ese alguien tiene problemas, es, pero tú lo decidiste. Sí, pero tú lo empujaste. O sea, tú lo subiste al techo, tú lo pusiste en el borde del techo, tú lo aventaste a que saltara, vuela. Y después vuela. Y cuando no voló, fue tu decisión. Pero tú le lavaste la cabeza y tú le dijiste, es que es por fe y vas a dar pasos de fe y bla. Hay un concepto en esto que tiene que ver con verdad y toda la verdad. Por ejemplo, ¿es verdad que caminamos por fe? Sí. Pero si yo me quedo solo con eso, ahí está el problema. ¿Es toda la verdad? ¿Qué cosas dejo de lado? Por ejemplo, que Dios es un Dios planificador y que Dios bendice la planificación. Tú ves en la Escritura abundantes ejemplos cómo Dios va bendiciendo y Dios usa la planificación. Entonces, claro, cuando decimos, no, pero es que es por fe, ¿es verdad? Sí. ¿Es toda la verdad? No. Leo el relato completo y veo planificación en esto, planificación en esto, planificación aquí. Lo vemos abundantemente. Lo vemos desde Génesis capítulo 1. O sea, pero pensamos que planificar, o sea, que fe niega la planificación. Y no es así. Pablo planificó su viaje. Claro. Y cuando tú escuchas el relato, tú ves cosas muy lógicas. Y zarpamos para aquí y fuimos por acá, por el viento, no sé qué. Decidimos ir en esta dirección. Entonces exacto. Es como que, espérate. Y creo que en ese sentido, Dios, como dices, Dios honra la planificación. Y Dios, o sea, creo que es curioso porque hay un elemento de fe aún en la planificación. Porque hablamos acerca de que, o sea, decimos, no es lógica, es fe, como si esto fueran dos cosas opuestas. Claro. Pero una vez una definición de milagro, creo que C.S. Lewis lo dijo, y dice, Dios puede intervenir en el orden natural de las cosas, así como quien agarra
del aire una manzana. Y el tomar del aire una manzana no viola la ley de la gravedad, Claro. sino que es una intervención. ¿A dónde voy con esto? En nuestra planificación y nuestra lógica y nuestro deseo de servir a Dios usando nuestra razón y nuestra lógica, Dios puede intervenir. Y eso no va violando la responsabilidad de cada uno de tomar una decisión. Entonces, tenemos a Pablo con el buen deseo de ir a Asia y empezar a esparcir el Evangelio y honrar a Dios y buscar ser efectivo para la gloria de Dios, y empezaron a planificar su viaje en una dirección. El Espíritu dijo, esperen, vayan en la otra dirección, y está la visión del varón macedonio. Entonces, sobre la marcha, sobre el caminar, caminar en fe y en lógica, porque vamos a ir en esta dirección, Dios interviene y va cambiando la dirección. Es como cuando alguien anda en bicicleta. Sí. O sea, no puedes maniobrar una bicicleta parada. Tú tienes que empezar a ir en una dirección y después cambias de dirección. No es parado, Dios me muestra y después voy caminando. No, haz algo. Bueno, y pensando en eso, tuvimos una experiencia el año pasado. Fuimos invitados a un campamento para jóvenes de 18 años para arriba con Alex, y abrimos espacios para conversar, y fue muy lindo, ¿no? En la tarde, y veíamos un montón de jóvenes paralizados de tomar decisiones por miedo a parecer lógicos, ¿viste? Entonces era como, oye, terminé mi prepa y no sé qué hacer, y es como, bueno, ¿cuál es el punto? No, es que como que si estudio en un instituto bíblico es fe, pero si estudio en una carrera universitaria es lógica. O una glorifica a Dios, la otra glorifica al hombre. Una es fe, la otra es falta de fe. Una es espiritual, la otra es carnal. Esa categorización, primero, no es escritural. Dos, si tienes la oportunidad de, terminando tu prepa, terminando tu carrera universitaria, dedicar un año a estudiar la Biblia porque tu deseo es equiparte mejor, adelante. Tienes los recursos, hazlo. Tienes el apoyo de tus padres, hazlo. Pero ¿dónde viene la irresponsabilidad? ¿Sabes qué? Tengo que pagar la universidad. Pero no, por fe Dios la va a pagar. No, trabaja, paga el crédito universitario y después ponte a estudiar. No, ¿sabes qué? Mis padres me han dicho que lo que tengo que hacer ahora es buscar trabajo. Ok, ¿vives con tus padres? Sí. ¿Te mantienen tus padres? Sí. ¿Qué vas a hacer? No, por fe voy a ir en contra de mis padres no. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de divorciar lógica y fe. Terminaste tu carrera universitaria, ¿sabes qué? Trabaja, y trabajar glorifica a Dios, es un acto básico de adoración. Si tienes hoy hay oportunidades para seguir estudiando online, la educación cambió, ¿no? Y eso incluye la educación teológica. Si tienes la oportunidad de dedicar un año en otro lugar, anda. Algo que hemos hablado mucho con Alex es, animamos a los jóvenes. Oye, hoy tienes la oportunidad, haz un viaje, tienes tus vacaciones, aprovecha de ir a otro país, conocer, si quieres hacerlo ayudando en un viaje misionero, adelante. Pero eso no anula mis responsabilidades. No, dejé todo y la carrera, no me importa, la terminé, no, nunca la terminé. ¿Por qué? Porque ahora yo hago viajes misioneros. No, eso no se llama, eso se llama responsabilidad, eso es no asumir tu adulting, ¿no? Entonces, pero ¿qué suena mejor? Decir es que esto es por fe. Sí. ¿Viste? Y ahí hay un peligro. No hay lógica en eso, ¿no? Incluso hay historias, ¿no?, de la Biblia que usamos. Me pongo a pensar en Éxodo, capítulo 33, versículo 15, donde Moisés está diciendo, si tú no vienes conmigo, por favor no me saques de este lugar. Entonces, la imagen que sacan en cuanto a esto es de que hasta que Dios no marque este camino, tú no puedes obrar, tú no puedes actuar bajo tu propio razonamiento, lógica o lo que sea. Todo lo que hagas tiene que ser dirigido por Dios de forma explícita. Y lo que termina haciendo, como dijiste, es paralizando a las personas. Entonces estoy paralizado porque Dios no me ha mostrado si es A o B. En vez de decir, yo creo que lo que yo tengo en mi mano y mi capacidad, creo que voy a honrar a Dios haciendo B. Y si Dios quiere, Él es capaz
de ir sobre la marcha mostrándome que quizás la mejor dirección es A. Pero, ¿cómo sucede eso? Y volvemos a lo mismo. En la bicicleta, moviéndote. Y en una comunidad dialogante. Claro. Porque si trato de cortar todo diálogo, porque no, o sea, y estas personas que me van a decir si me hablan desde su lógica, Dios me tiene que mostrar. Entonces corto el diálogo. Sí. Si una persona dice, oye, ¿has considerado esto y lo otro? No, eso es lógica. Yo te estoy hablando de fe. Sí. Termina siendo como una profecía que se autocumple, ¿no? O sea, dices, pienso que es esto y pienso que esto es actuar en fe. Bueno, yo creo que va por aquí. Bueno, tú me estás hablando por lógica, entonces voy a seguir en esta dirección porque Dios me lo mostró. Y creo que Dios va confirmando, Dios va trabajando, Dios va direccionando cuando tú empiezas a mover y Sí. Dios se encarga de aquellas cosas que solamente Dios se puede encargar. De ir direccionando por medio de circunstancias, por medio de Totalmente. personas, por medio de todas esas cosas en otra dirección, si es que Él quiere. Sí, y bueno, pienso, quizás hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Marcelo, Alex, gracias, pero no me convencen. No, yo soy una persona por fe, yo imito a Jesús, porque Jesús fue el autor y consumador de la fe y Él confiaba en Dios ciegamente. Uno va a los evangelios. Tengo acá Juan capítulo 10. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero Él se les escapó de las manos. ¿Sabes cómo se llama eso? Lógica. O sea, veo que me van a arrestar, no es mi tiempo, me voy. O sea, tú ves en Jesús planificación. Él empieza su ministerio y no lo empieza en Jerusalén. Intencionalmente y deliberadamente lo empieza en Galilea, llamada Galilea de los gentiles. Había profecías, pero había razones donde ese era, si querías un lugar, donde el ministerio de Jesús y el discurso de Jesús y los milagros de Jesús empezaron a correr, era ese lugar, porque era paso para todo lugar. No solo no quedaba encerrado en Jerusalén, se iba todo a todo alrededor. Ves que después, en la última semana, está en Jerusalén, pero él se cuidaba y dice, creo que Juan capítulo 11, que andaba al cuidado para que no lo arrestaran, entonces se movía, salía de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo querían arrestar. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a veces decimos, no, pero ve Jesús y confiaba. Mira, fíjate, Juan 11:54, por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Qué falta de fe. ¿Qué? ¿No tuvo fe? No, acá no es mi momento, voy acá, ¿sabes qué? Lo más lógico es no nos quedemos en Jerusalén, estemos en el día, en la noche nos vamos a Betania, nos vamos a Efraín, más lejos, cosa de que no andar en público entre los judíos, porque estos en cualquier momento, y él tenía guiado por su padre, este es el día en que entrego mi vida y ya está. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Porque quizás si las otras eran complicadas, esta es como que, pero es que yo quiero ser un hombre como que hay cristianos de primera y segunda categoría. Si yo tomo decisiones de fe, soy un cristiano de primera categoría. Y el otro, como se supone que son incompatibles, el que toma decisiones por lógica es un cristiano de segunda categoría. La invitación es, porque es lógica, es fe. Y lo que no sé, lo que no puedo controlar, aquellas, como dijiste muy bien, aquellas variables que no están en mi control. Señor, eso está en tus manos. Y lo que es mi responsabilidad, voy a actuar guiado por ti, guiado por la comunidad, pidiendo consejo, siendo bastante lógico, porque fe no es sinónimo de irresponsabilidad. Sí, y creo que esta parte de fe, o sea, es legítimo. Tal vez una persona, como dices, ¿no? Rescata de esta conversación hoy de que, entonces eso de andar en fe no va o no es cierto. No. O sea, ¿qué es lo que tomamos por fe? Tomamos por fe que servimos a un Dios vivo. Sí. Tomamos por fe de que Cristo vivió, murió, resucitó y vuelve.
Y si eso lo tomamos por fe, va a afectar cada una de nuestras decisiones. Va a hacer que mi carrera no sea un fin en sí mismo, sino que sea un medio. Va a hacer que mis decisiones de ir haciendo cualquier otra cosa tenga que ver con cómo puedo mejor mostrar o reflejar a Dios y su carácter y su persona, y cómo puedo ser de impacto para el reino de Dios. Esas son decisiones que se toman por fe, porque no necesariamente lo podemos ver, sino que tenemos una esperanza de algo que tomamos por fe, que un día se va a realizar. Totalmente. Entonces, pero ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros mirar nuestras circunstancias, mirar nuestras oportunidades, mirar nuestras vidas e ir viendo, bueno, dado esto, yo creo que esta es la mejor decisión. Pero eso cae sobre nosotros. Sí. Es en fe, ando lógicamente. Exacto. Y quizás, cerrando un poco, pienso en, como dices tú, en esas esquinas. Fe implica que el rey puede cambiar mi planificación. Lo dijimos, lo mencionamos con el ejemplo del apóstol Pablo, pero creo que es bueno ser categórico, porque del otro lado está la gente que dice, ok, buenísimo, ahora entiendo, no es que soy una persona con falta de fe, por fe planifico. Ok, y cuando el rey cambia la planificación, me enojo y digo, no, entonces ¿para qué planifiqué? Y no, porque si yo dije que iba a ser así, así se hace. No, espérame. Como fe no niega la planificación, planifico por fe, pero al mismo tiempo sé que el rey puede cambiar mi planificación, y eso es ahí donde uno, por eso es ese espacio donde no estamos negando la fe, estamos tratando de colocar la fe en el lugar correcto. Y el lugar incorrecto, o sea, el lugar correcto es ese. El lugar que no es correcto es la irresponsabilidad. Es como dijiste tú, hay que quedar atrás de mis deudas y mi familia y no me importa, Dios se hará cargo. No, yo me tengo que hacer cargo porque esa es mi responsabilidad. Pero aún en esa planificación, saber que el rey es experto en cambiar nuestros planes, y creo que podríamos pasar horas diciendo, ¿sabes qué? Planifiqué una cosa en una dirección y Dios guió hacia otra, y eso no fue falta de fe. Y en medio de eso es volver a planear, volver a decir, ok, Señor, cambiaron las circunstancias, hay que volver a ajustar, hay que volver a sentarse. Hemos hablado mucho con Alex de esto de ser iglesia, es una constante planificación, porque cambian cosas, va por aquí, uno por más que eso de, no, ¿cuál es tu plan estratégico de aquí a 5 años? Sí, lo hay, pero Dios va cambiando circunstancias. El mundo es un mundo tan cambiante que la planificación toma lugar, pero toma lugar abrazados en la fe del Hijo de Dios, que también nos va guiando en una dirección que muchas veces uno no imagina, ¿no? Sí, y lo que dices es cierto, Dios va cambiando nuestros planes, pero también para usar, porque a veces eso también puede ser una frase cristianoide, ¿no? Es que Dios cambió los planes. Claro. No, es que las circunstancias cambiaron. Ajá. Y Dios nos da la responsabilidad a constantemente reevaluar a la luz de la circunstancia actual. Y está bien. Claro, y perdón, pero va a mi mente más. El tema es que, claro, cuando yo tomo una decisión, necesito como el sello final. Dios así lo quiso. Sí. Y Dios me lo confirmó. Entonces, cuando las circunstancias cambian, entonces Dios no lo quiso. Dios no me lo confirmó. ¿En cuál de los dos Dios creo? Entonces, ahí está el problema. Por eso es caminar con Dios, tomados de su mano, sabiendo que las circunstancias cambian, y adelante. Bienvenidas a la vida de fe increíble, donde Dios escribe una historia mucho más grande que la nuestra, y por fe somos parte de esa historia, ¿no? Así que bueno, sigue planificando, sigue teniendo fe, y cualquier cosa, síguenos, preguntas, todo lo que quede dando vuelta en Twitter, recibimos preguntas por YouTube, mándanos mensaje de texto, señal de humo, búscanos, como quieras. Lo que sea. ¿No? Pero aquí estamos. Muy bien. Bueno, hasta la próxima, donde exploraremos otra frase cristianoide. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.